Bueno, estuvimos repasando recién algunos de los audios de Cristina ayer en la zona militar ahí del Aeroparque. Era un acto muy importante. Se estaba presentando una nave, una Skyvan, una aeronave que había sido utilizada como por la Armada para los vuelos de la muerte, entre ellos un vuelo que está reconstruido y es nada más y nada menos que el vuelo en el que fueron arrojadas al mar nada más y nada menos que las fundadoras, ¿no? de Madres de Plaza de Mayo. Y Cristiano usó la tensión que concitaba este momento, esta instancia tan estremecedora, bueno, también para hablar de lo que había sido el cierre de las listas y las candidaturas, ¿no? Aclaró muchas cosas. No quiero abundar en eso porque ya lo hicimos previamente. Sí, rescaté una frase, porque esto me va a llevar a Córdoba. Dice, no es momento de transformar, dijo Cristina, sino de dar tranquilidad. Y la verdad es que esa definición es una definición que nos permite quizá ponernos los lentes para seguir trabajando no solamente la comprensión de texto, sino también la comprensión de contexto, tal como ella planteó ayer. ¿Por qué en este contexto, más que transformar, hay que dar tranquilidad? Bueno, evidentemente Cristina viene observando desde su lugar, que es un lugar distinto, movimientos al interior de la sociedad, y no solamente eso también, ¿no? Un contexto geopolítico que hace que las decisiones tengan muchísima importancia, muchísima relevancia y que los movimientos sean lo más eficaces posible, ¿no? Digo, al interior de la sociedad lo que ella observa en las últimas elecciones, y si vamos a Córdoba en particular, que era el lugar al que yo quería llegar, lo que era el voto de Milei, o al que muchos auguraban era el voto de Milei, se ha transformado en votos en blanco o en abstenciones. Hay prácticamente un tercio, quizá un poco más, eso es lo más preocupante, es que más que un tercio, de gente que impugna voto, vota en blanco o se abstiene de ir a votar. Son millones de argentinos y de argentinas. Es lo que algunos denominan una especie de marea silenciosa de bronca, que de este modo marca distancia de las propuestas tanto de un sector político como de otro, ¿no? Y que por varias razones tampoco la convence Milei. Hay ahí un enojo, una insatisfacción con la democracia, una democracia que en 40 años resolvió algunas cuestiones centrales, por lo menos hasta que atentaron contra Cristina, había resuelto el tema de la violencia política. Hoy eso está en duda, ¿no? Todos lo sabemos. Pero una democracia que en 40 años había resuelto al menos la forma en que los argentinos tenían que dirimir sus pleitos, pero prometió demasiado y en algunas áreas cumplió poco. Un 30% de la sociedad, quizá un poco más, hoy está enojado no solamente con Cristina, no con Macri, está enojado con los magros resultados que la democracia le ha dado a su vida, a su calidad de vida, al fin de cuentas. Porque uno podría acá enumerar todas las cosas importantes que hicimos en democracia. Entre otras, poder juzgar a los genocidas con tribunales ordinarios, nada de tribunales especiales, los tribunales de la democracia. Pero también es cierto que mucha gente eso ya lo ve o lo da como por hecho, sabido y resuelto, cosa que sabemos que no es así. Pero hay otras agendas que son agendas urgentes, que son agendas del día a día de hoy, en el que los malestares, por lo menos, yo digo en términos electorales, se están expresando en ese tercio y un poco más del tercio, que vota en blanco o que no va a votar o que impugna su voto. Eso pasó en Córdoba. En Córdoba es interesante ver lo que ha sucedido, porque allí hay un candidato que es el candidato de Patricia Bullrich, que es Luis Juez, ha perdido la elección, la ha perdido por poco, por 3 puntos, no es que el peronismo de Schiaretti
arrasó en Córdoba. Pero es cierto que derrotó a un Luis Juez que no acepta esa derrota. Y dice, al estilo de Bolsonaro en Brasil, bueno, son todos bandidos, son todos tramposos, me robaron otra vez, voy a pedir que recuenten los votos uno a uno. Las cosas que puede decir un mal humorista como es Luis Juez, que es mal humorista y peor político. ¿Sí? Porque todas esas declaraciones no son declaraciones en el aire que se lleva el viento, son declaraciones que quedan instaladas en algún inconsciente del sujeto democrático argentino. Hay en la democracia argentina gente que es capaz de postular estas cosas y sobrevuela para siempre la idea de que hay elecciones que pueden estar amañadas o elecciones que pueden estar manipuladas o elecciones que pueden estar trampeadas. Es más nutriente para la democracia, más nutricio para la democracia saber que cuando uno pierde, pierde, y cuando uno gana, gana. No hay que meter goles con la mano. Cosa que Juez lo hace. Lo hace porque Patricia Bullrich, que es su jefa política, se lo permite. Gana un peronismo en Córdoba. No lo hace, insisto, arrasando, lo hace por muy pocos votos. Un 3% hoy es una diferencia mínima, pero gana. Ese peronismo es el que corteja Horacio Rodríguez Larreta, expresión, entre comillas, y falsamente, podríamos decir, moderada. Y digo falsamente porque si llevas a Pichetto, si llevas a Esper y si llevas a los personajes que está llevando en su lista Horacio Rodríguez Larreta, de moderado no tiene absolutamente nada. Un corno, diría Cristina. Y ahí hay una disputa por ese peronismo. Hay que estar atentos a lo que sucede, porque ese peronismo necesitó los votos del kirchnerismo para ganar. Me explico. El kirchnerismo hizo una pésima elección en Córdoba. Pésima. Por debajo de eso, las napas subterráneas de agua. Esto habla de ciertos errores de la construcción política. Uno puede, para salir del paso, decir, bueno, la polarización nos redujo a tener menos votos que el Frente de Izquierda. Y eso puede ser una explicación, que no quiere decir que sea una explicación tolerable. ¿Y dónde fueron los votos históricos del kirchnerismo? El kirchnerismo, el piso histórico que tenía un 8, un 10, un 15, alguna vez sacó un 15. De 15 a 2, de 10 a 2 o de 8 a 2 hay mucha diferencia. Bueno, esos votos no han ido, seguramente, a Luis Juez. Esos no son votos que hayan ido a la derecha descabellada. Buena parte, yo diría la gran mayoría, ha ido a la candidatura de Martín Charliora, del peronismo schiarettista, y otros quizá a ese 30 y 30 y pico por ciento que está enojado, vota en blanco, impugna o no va a votar. Por lo tanto, allí hay un sector que hoy no se siente expresado ni representado. Y por el otro lado, el peronismo schiarettista necesitó los votos kirchneristas para ganarle a Luis Juez. Eso siempre genera algún tipo de impacto, ¿no? Voy a referirme a esto con un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando Cristina unge, allá por el 2019, a Alberto Fernández, o la decisión de ungir a Alberto Fernández, trajo un porcentual de votos, obviamente mínimo, pero porcentual de votos al fin. Esos votos mínimos se vuelven importantes cuando son los necesarios para ganar, ¿no? Entonces vos tenés un 95, pero te vienen 5 que necesitas para llegar a 100 y esos 5 valen como los otros 95. Entonces, en ese momento, Fernández trae una porción de votos y con esa pobre inversión electoral, manejó nada más y nada menos que el Estado y le dio un cariz al frente de todos, que es el que vimos operando, el que vimos gestionando. No lo estoy calificando. Califíquenlo ustedes si quieren, pero esta es la realidad. Cuando vos necesitas del otro, ese otro hace valer eso que puede dar como si fuera algo mucho más importante de lo que es en términos numéricos. ¿Por qué? Porque no es cuantitativo, es cualitativo. ¿Cuánto está resignando el kirchnerismo, el original, ¿sí?, ahora que está ungiendo a Sergio Massa como candidato a presidente? Bueno, es difícil cuantificarlo, les decía, pero
está claro que la frase de Cristina, antes que transformar, hoy hay que dar tranquilidad, es la expresión de esta coalición. Para mí, ver a Córdoba nos permite entender algunas cosas de lo que se está moviendo a nivel nacional. Siempre hablamos de Jujuy como el laboratorio de la represión. Bueno, Córdoba expresa hoy, o puede ser también el laboratorio, de los movimientos que se dan en la estructura o en la superestructura política. Pero ¿qué pasa con eso que decide la superestructura política sobre la base democrática? Porque aquellos que no van a votar impugno a votar en blanco son parte de la democracia. No quieren participar en el modo en que la democracia los convoca o no están seducidos por las candidaturas que existen. O realmente a esta altura ya no les importa nada, pero lo cierto es que existen, están allí. Y antes o alguna vez de ese tercio, algunos iban a votar, un 5, un 6, un 10. Depende. Hemos tenido elecciones donde la participación ha sido muy alta, otras elecciones donde baja un poco. Hoy pareciera que está por debajo del promedio histórico. Por debajo del promedio histórico. Pero de todos modos, esto marca que esa insatisfacción es nada más y nada menos que la deuda pendiente que tiene la democracia con sectores de la ciudadanía a los cuales no llega a convencer de sus bondades como sistema político de representación y de solución de problemas. En el caso, me parece a mí, de Córdoba, lo que se ha dado es un fracaso de esa derecha salvaje que manifiesta Juez, pero que orbita en la fórmula de Bullrich, los Lombardi, todo ese 2001. Y triunfa un peronismo dispuesto a confluir con otras expresiones tan más moderadas, ya no macristas abiertamente macristas, sino más moderadas, e incluso que depende del kirchnerismo. Hablamos de Martín Yarlora, podemos poner allí también a Sergio Massa, por citar alguna moderación o alguien que está convocando una especie de acuerdo nacional. De todos modos, hay que decir que el discurso de Sergio Massa ayer en Lomas de Zamora ha sido un discurso que estuvo por encima de las expectativas, porque Massa es un candidato que hace unos años simplemente hablaba de seguridad, ahora se anima a hablar de otras cosas. Ya no es su expertise la seguridad, o no quiere ganar votos por ese lado, sino que quiere ser candidato, además siendo ministro de Economía. Caramba. Uno tendría que esas cosas sopesarlas bien. Se está jugando todo, el todo por el todo, en esa decisión, porque no me cabe duda de que quiere ser presidente. No me cabe, pero ninguna duda. Tampoco me cabe duda de Cristina Fernández de Kirchner, que es una, no quiero decirle veterana, pero una dirigente con mucha experiencia. Una dirigente con mucha experiencia. Sabe que este es un momento en el que el contexto impone condiciones que pueden generar cierta defraudación o sentimiento desencontrado de las decisiones que ella toma. Y creo que por eso se ve obligada a explicar. Yo quiero saludar que Cristina explique. La verdad es que lo quiero saludar, lo quiero festejar, lo quiero celebrar, porque en mucho de lo que dijo ayer en el Aeroparque se entienden sus movimientos últimos. Y esos movimientos últimos son los movimientos que permiten un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, donde el kirchnerismo testimonial, la expresión, por ejemplo, en Córdoba, de un 2% o algo más, puede enojarse con lo que sucede. De hecho, el discurso, entiendo que de los candidatos allí de Córdoba era un poco, competía con el del FIT en un punto, ¿no? Y por otro lado, una decisión de Cristina de pelear con esta situación o con este contexto desde el interior del peronismo. Y desde el interior del peronismo es aceptar que el peronismo tiene diferentes versiones y que va ajustando la participación de esas versiones en las decisiones que toma de acuerdo al momento político y fundamentalmente al contexto. Ayer Cristina dijo comprensión del texto y comprensión del contexto. Nosotros habíamos dicho algo así como el candidato es el contexto. Y es que si uno quiere entender por qué Massa es presidente,
tiene que primero que nada comprender cuál es el contexto en que esta decisión se ha tomado. ¿Será Massa el que quizá pueda convencer al peronismo schiarettista de que necesita los votos kirchneristas y lo que viene tiene que ver más con el peronismo que con la derecha salvaje de Patricia Bullrich? Bueno, Córdoba nos enseña algo. Hay que mirar a Córdoba para entender cuáles van a ser, creo yo, los próximos movimientos. Momentos en los que, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, más que transformar, lo que hay es que dar tranquilidad. Quizá a veces uno no está tan fino en algunas cuestiones, pero la situación económica argentina es muy delicada, extremadamente delicada. La situación de las familias, el endeudamiento, la fragilidad económica, no poder llegar a fin de mes, es extremadamente delicada. Y hay dos opciones cuando uno llega a situaciones así. Pero claramente, entre esas opciones hay una que es la de la responsabilidad y otra la de romper todo. Bueno, Cristina ha tomado la de la responsabilidad y tratar de armar un acuerdo nacional con Sergio Massa. Y si uno escucha a Martín Yarlora, el gobernador electo de Córdoba, él también habla de un gran acuerdo nacional. Ojalá no sea el de Lanuse, para los que son un poquito más grandes, digo, ojalá que no sea el de Lanuse, ojalá que sea el gran acuerdo nacional que permita a la Argentina construir a la par familias con salarios dignos y desarrollo productivo con empresas o empresarios que quieran y amen al país. Ojalá. Para los que son muy de izquierda eso es inviable, ha sido una de las cosas que siempre se le ha señalado al peronismo, esta necesidad de articular capital y trabajo. Pero para los que son peronistas esa siempre es una posibilidad, ¿no? En el imaginario peronista existe como posibilidad que trabajadores y capital acuerden un 50-50 y que seamos felices. Claro, no es la revolución social. Es apenas un país en el que se pueda vivir, como dijo Cristina, con tranquilidad. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.